¿Qué les parece si entramos al tema de hoy? ¿Les parece? ¿Qué creen? Estamos en el capítulo 8 y vamos a leer los versículos 30 al 35. Ya vimos grandes historias, ¿no? Desde que empezamos el libro de Josué. Maravilloso, ¿no? Yo estoy seguro que ha sido de mucha bendición también para ustedes, lo ha sido para mí. Después de que el pueblo de Israel hace cuentas con Dios erradicando el pecado de Acán, ¿recuerdan? Porque si no lo hacían, si no eliminaban el pecado y si no obedecían a Dios, entonces Dios no les iba a permitir ninguna victoria futura. Entonces tuvieron que proceder a poner eso en orden. Y poner eso en orden implicó tener que apedrear a Acán, a sus hijos, a sus hijas y también a todas sus pertenencias, inclusive los animales, ¿ves? Pero Acán aprendimos en aquel momento de que él no tuvo ninguna intención real de querer confesar su pecado ni de apartarse. Esperó hasta que llegara ese proceso de, como quien dice, para descubrir el pecado y que estaba ahí escondido en su tienda. Esperó hasta el último momento. De hecho, hasta avergonzó a su familia por no haber procedido a confesar su pecado. Y cuando llegó el momento tuvieron que obedecer a Dios, erradicando el pecado, y entonces fue cuando recibió otra vez el favor de Dios la nación de Israel, para poder proceder por segunda incursión al pueblo de Ai, o a la nación de Ai. Y entonces ahí Dios ya le dio una estrategia increíble que aprendimos la semana pasada, ¿no? 30,000 hombres, 5,000 hombres, 3 equipos diferentes para poder atacar a Ai. No iba a ser fácil, especialmente para esos 30,000 que de noche tenían que subir por montes, montañas rocosas, y iba a ser muy difícil. Pero finalmente había otro equipo que era el del gancho, el de la, como dije la semana pasada, la carnada, ¿no? Para poder atraer y sacar a todos los hombres de Ai y de Betel. Y entonces ya cuando estuvieran afuera en el campo, los otros 30,000 iban a atacar a Ai, iban a incendiarla, y entonces ahí ya estaba la emboscada hecha. Y la victoria la dio Dios. Después de que el pecado es erradicado, entonces es cuando podemos disfrutar de victoria en nuestra vida. Y ahora, después de haber conquistado también a Ai, ahora llegamos a este pasaje del 30 al 35, donde ahora es una renovada consagración. Jericó fue donde Dios obró de una manera milagrosa, derrumbando los muros. En Ai fue donde ahora Dios los pone a hacer algo, los pone a trabajar tácticas de guerra y mucho sacrificio. Pero ahora, después de esas dos grandes victorias, llegaba ahora el momento de una renovada, ¿qué? Consagración. Te invito a que vayas a tu Biblia al capítulo 8 y del 30 en adelante vamos a leer. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces Josué, ¿qué hizo? Edificó un altar a Jehová Dios de Israel. A Jehová Dios de Israel, ¿en dónde? En el monte Ebal. Versículo 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él, ¿qué? Holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. El 32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y el 33 continúa diciendo, y todo Israel, recuerden que la semana pasada les decía esa palabra que se repetía muchas veces, todo, toda, todos. Aquí está otra vez, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca. El arca, recuerdas, que representaba la palabra de Dios y la presencia del Señor. Dice, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. El 34, después de esto leyó todas las palabras de la ley. Dice otra vez la palabra todas, ¿te fijas? Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y el último versículo dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. Otra vez, de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo de acercarnos a tu palabra.
Queremos que sea tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Confróntanos, pero también danos el aliento que necesitamos para conquistar victoria y también para tener una renovada consagración. Bueno, yo no sé si sepas que se han escrito libros como este, The Church According to Starbucks, la iglesia de acuerdo a Starbucks. De hecho, hay otro también que se llama The Gospel According to Starbucks, el evangelio de acuerdo a Starbucks. Y estos autores dicen, según ellos, usando el modelo Starbucks para la iglesia, puedes hacer que venga gente a la puerta principal aquí de la iglesia. Y de este tipo de libros hay muchos, ¿no? De hecho, también en el internet vas a encontrar que hay algunos artículos y anuncios que algunas iglesias hacen de promoción y que tratan de promocionar a la iglesia, de tratar de atraer gente a la iglesia con la estrategia Star Wars. Ahora no se equivoquen, la serie de Star Wars ya la vi toda y me gusta, me gusta mucho. Pero el asunto es de que ellos están tratando de alcanzar a la gente, una iglesia tratando de alcanzar a la gente con una estrategia del tipo Star Wars. Y están alcanzando a la gente tratando de recordarles de que, deben de acordarles, ¿han visto las películas? The Force, ¿verdad? De que hay una fuerza. May the force be with you. Que la fuerza esté contigo. Que la fuerza te acompañe. Si has visto las películas te has de acordar, ¿no? Pero es increíble. Mira, aquí es que encontré diferentes iglesias que están haciendo esto. Mira, este se llama The Star Wars Script Service. The Faith Awakens. ¿Ah? O sea, cheque esta otra foto, ¿no? ¿Alcanzan a ver algunas de estas? ¿Sí? Inclusive la decoración dentro de la iglesia también de ese tipo, de esa forma. Y luego la que más se me hizo así aberrante, dije, no puede ser, a José, María y Jesús la reemplazan por personajes de esta película de Star Wars. Este tipo de cosas están ocurriendo lamentablemente a nuestro alrededor. Están ocurriendo no solamente en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. De hecho, una de estas es en Europa también. Estrategias de este tipo para jalar a la gente. Y son iglesias que están buscando un crecimiento numérico, pero no un crecimiento espiritual. Es decir, están buscando un crecimiento en cantidad y no están buscando un crecimiento de calidad. Hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Mira, ahí está otra de las imágenes. Esa precisamente es la de Europa. Algunas de las cosas más poderosas, fíjate, hemos estado estudiando nosotros el libro de Josué. Es que Dios hizo muchas cosas y grandes cosas, poderosas cosas por Israel, y la mayoría de ellas se encuentran en el libro de Josué. Ustedes han de recordar de que sin el libro de Josué no podemos entender la ley. Y del libro de Josué no pudiéramos entender lo que ocurre en el futuro. Lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después lo podemos entender mucho mejor cuando estudiamos el libro de Josué. Pero sabes, estas cosas se han escrito por algo, porque podemos aprender de la nación de Israel. En 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Podemos aprender de la nación de Israel. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La traducción viviente dice, y estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran, ¿de qué? De advertencia. Es como decir aguas. Para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Ahora, si pudiéramos preguntarle nosotros a Josué, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle hoy día, ¿qué crees que deberíamos de hacer en Río Grande Bible Church para que sucedan grandes cosas dentro de nuestra iglesia? Es más, si le preguntáramos a Josué qué deberíamos de hacer en las iglesias para que sucedan cosas grandes, ¿qué crees que va a responder él? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que nos diría, utiliza la estrategia de Starbucks? Utiliza la estrategia de Star Wars. ¿Crees que nos diría eso? No nos daría ninguna filosofía de ese tipo, Starbucks o Star Wars. Pero seguramente su respuesta y la que nos diera sería un shock para todo ese movimiento de crecimiento numérico o en masas que muchas iglesias están haciendo el día de hoy. Lo que Josué seguramente nos diría sería esto. Digo, en base a lo que estamos estudiando y lo que vamos a estudiar, seguramente nos diría esto: si quieres que Dios bendiga a Río Grande Bible Church, reúne a todas las personas para que adoren a Dios. ¿De qué estaba hablando Memo cuando empezamos el día de hoy?
de adoración, de alabanza. De eso estaba hablando. ¿Sí? Seguramente Josué nos diría el día de hoy: hey, reúne a la gente para que adoren a Dios y se concentren en entender cuidadosamente ¿qué? Toda la palabra escrita de Dios, lo positivo y lo negativo. Y vaya que hace un par de semanas vimos algo negativo pero fuerte con Acán, ¿recuerdas? No me ocultes nada, se tituló ese estudio, ¿te acuerdas? Wow, tenemos que meternos a entender, a concentrarnos, a enfocarnos toda la escritura. Adorar a Dios en lo positivo y en lo negativo. Ahora, en el pasaje del día de hoy no hay mucho llamativo, El día de hoy no hay nada extravagante. No hay nada aquí que vaya a impresionar a los líderes que están en ese movimiento numérico de las iglesias. Pero lo que sí se encuentra el día de hoy aquí es la clave para el verdadero éxito de Dios. ¿Y cuál es esa clave? Bueno, la fórmula que Josué presenta aquí el día de hoy es muy relevante a nosotros como lo fue para Israel. Y esa fórmula todavía funciona. A Satanás le funcionan muchas tácticas que usa contra el creyente para tentación. Pero también hay muchas fórmulas que Dios tiene para que la iglesia también tenga éxito. Y no estamos hablando que el éxito significa números. Y no estamos hablando de que el éxito significa un show o cualquier otra cosa. Entonces, la verdad bíblica del día de hoy, Dios mediante, que podamos alcanzar, es que el éxito y la bendición de Dios para cualquier organización es el mantener una adoración reverente y enfocarse en ¿qué? De una manera intensa, De una manera intensa. Y no es solamente para tener un conocimiento acá y decir, conozco esto y conozco lo otro. No, porque necesitamos conocer. Para conocer o tener una relación con Dios, necesitamos tener una relación escritural. Yo con Dios me relaciono a través de la escritura. Entonces, enfocarse intensamente en la palabra escrita de Dios. Amén. Aquí está la estrategia de Dios. Para la nación de Israel le funcionó y para la iglesia de hoy día también le funciona. El éxito en la mente de Dios está en esto y está listo para bendecir a la iglesia. El éxito a la vista de Dios también está aquí. Una iglesia que está destinada a muchas y maravillosas bendiciones de parte de Dios tiene que enfocarse en esto. Ahora, Josué sabía que ahora, después de la batalla de Jericó, después de haber limpiado y erradicado el pecado y después de haber conquistado, guiados por el príncipe de las huestes de Jehová y haber conquistado Ai, ahora era la hora de enfocar a todo Israel. ¿A quién? A todo Israel en lo que Dios continuaría honrando en el futuro. Si habrían futuras guerras y si habrían futuras victorias y si habrían futuras bendiciones, se requería algo, una adoración pura. Se requería una adoración pura y una verdadera adoración. Vaya, que la adoran en espíritu y en verdad. Amén. Pero tenía que haber también un enfoque total en la palabra escrita. Amén. El enfoque en Dios y su palabra es lo que trae victoria en nuestras vidas. Llévate esto el día de hoy. Tú te enfocas en adorar a Dios en todas las áreas de tu vida. Enfócate en alabar a Dios en todas las áreas de tu vida. Rinde todas las áreas de tu vida. Deja al Señor que entre a tu corazón y limpie todo lo que esté allí adentro. Cualquier área que tal vez no hayas querido rendir todavía a Él, ríndesela. Enfócate en su palabra y entonces vas a ver victoria en tu vida. Amén. Ahora, el día de hoy queremos ver 3 acciones principales. Entre ellas está que Josué construye un altar a Dios, en que Josué copia la palabra de Dios escrita, la vuelve a escribir, y Josué también lee la palabra de Dios escrita. Vamos a empezar pues por el inicio, ¿verdad? La acción número 1. ¿Qué fue lo que ocurrió? Josué construye un altar. Ahí en el versículo 30 y 31. Checa el dato. Dice entonces Josué, ¿qué hizo? Edificó un altar a Jehová Dios de Israel. ¿En dónde? En el monte Ebal. Ahora esto es bien importante, porque para que uno tenga las bendiciones del verdadero Dios, uno debe adorar al verdadero Dios. Ahí te va. Para que uno pueda tener las bendiciones del verdadero Dios, uno debe adorar al verdadero Dios. No puedes estar adorando a otro, ¿no? En los días de Josué, acuérdate, ellos están entrando a la tierra prometida y toda esta tierra estaba era, mejor dicho, controlada por poderes cananeos.
había mucha idolatría, había mucho paganismo. Pero ¿qué crees? En los tiempos modernos también tenemos todo esto. Fíjate lo que dice el versículo 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, un altar de piedras. Vamos a hacer 4 observaciones aquí. A ver, me estoy adelantando aquí tantito porque quiero mostrar estas fotos. Esta que está aquí es una mezquita musulmana. ¿Y sabes dónde está? Aquí está, en Edinburgh. Déjate muestro esta otra. ¿Dónde está? Está aquí en McAllen, ¿sí? Islamic Society of South Texas. Está aquí en McAllen. Déjate muestro esta foto de un templo budista. ¿Dónde crees que está? En Mission. En Mission. De hecho, un día cuando estábamos reuniéndonos acá en la biblioteca, estábamos nosotros teniendo nuestro servicio y enseguida había un grupo de budistas teniendo también su reunión. Nosotros adorábamos a Dios y exponíamos la palabra de Dios. Esta que está aquí es un templo hindú. ¿Dónde crees que está? En Edinburgh. Y ahí está, mira lo que adoran. ¿Puedes ver esa foto? ¿Sí? ¿Sale un poquito? Más o menos. Pero ¿qué creen? También aquí tenemos templos a la Santa Muerte. Esta foto en particular es de Far. No vayamos tan lejos. ¿Te fijas? Como Josué está entrando a la tierra de los cananeos y hay todo tipo de worship centers. Pero no son worship centers para Dios. No son centros de adoración para Dios. Lo que sí iba a ser de significado para Dios era algo que fuera construido para el verdadero Dios de la Biblia, para el verdadero Dios de Israel. Por eso están haciendo entonces un altar. Yo recuerdo un día estaba haciendo una historia respecto a la adoración a la Santa Muerte y empecé mi trabajo allá en Ciudad Victoria, en un mercado. ¿Conocen los mercados? Y entonces yo estaba haciendo una entrevista ahí con una chica y le digo, ¿por qué estás adorando a la Santa Muerte? Y dice, bueno, yo no creía, pero hasta que alguien me dijo, bueno, hazle una ofrenda, llévale algo. Y hay muchas cosas que se ofrendan a la Santa Muerte, hasta churros de marihuana. De en serio, les llevan comida, en serio, de veras, hay de todo. Eso, si no has entrado en un lugar, no vayas, ¿verdad? No estoy diciendo, pero te estoy diciendo, ¿ok? Y entonces le resultó, y desde entonces me dice, y desde entonces adoro a la Santa Muerte. De repente yo voy continuando con mi historia y entrevisto también a una persona ahora creyente que antes adoraba a la Santa Muerte. Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo recuerdo que empecé con cosas tan sencillas como incienso, con veladoras, hasta cuando de repente me empezaron a pedir cosas indescriptibles. Tenía que ir yo a cementerios para exhumar restos humanos y también ofrecer, o sea, ibas en una escala hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero this is in our backyard. Esto está aquí en nuestro propio patio. Río Grande Bible Church tiene que hacer una luz, ¿sí? Aquí donde estamos. Estamos casi en una situación muy similar a la que Josué estaba. Por eso tenían que destruir todo, quemar todo. O sea, Dios les decía, destruyan todo, desháganse de todo. ¿Recuerdas? Lo que sí significa algo es cuando un lugar es construido para el verdadero Dios de la Biblia. Y el verdadero Dios de la Biblia es el Dios de Israel. Sigamos orando para construir un altar al Señor aquí en McAllen, en el Río Grande. Es más, múltiples altares. ¿Qué les parece? Múltiples altares, pero para que adoren al verdadero Dios, ¿sí? Al Dios de Israel. Eso sí va a ser algo tremendísimo. Ahora, vete al versículo 30. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel. En la traducción viviente dice, luego Josué construyó un altar al Señor, Dios de Israel. Ahora aquí es bien interesante porque aquí está el creador soberano. Aquí está el Señor, el soberano yo soy, el guardador del pacto, Dios. Y si te fijas dice Dios de Israel. Ahí está un sustantivo que nos habla de pluralidad de Dios. Todos los miembros de la divinidad están encerrados o pueden ser clasificados en el término Señor, Jehová. Y este altar fue construido con esa visión de Dios.
Entonces, hasta que uno esté dispuesto a aceptar y llegar a un acuerdo con los términos del verdadero Dios de Israel, el verdadero Dios de la Biblia, sin importar lo que uno esté construyendo, cualquier cosa que religiosamente uno esté haciendo, no significa nada. Nada. Tenemos que adorar al verdadero Dios, al soberano yo soy, al guardador del pacto, el Dios de Israel. Israel tiene una relación muy especial con Dios, por supuesto, ¿verdad? Por eso oremos por Israel también. Pero sepa una cosa, lo que hemos estado viendo últimamente es de que este es el Dios que trajo a Israel a través del Jordán. Este es el Dios que aplastó a Jericó. Este es el Dios que derrotó a Ai. Y este es el Dios que merecía honra y gloria. Es el Dios que merece honra y gloria el día de hoy y que por siempre merecerá adoración. Por siempre, Jesucristo. Vayamos a hacer otra observación. El altar fue construido ¿en dónde? En el monte Ebal. Ahora, el monte Ebal, mira, aquí te puse en la pantalla primero el mapa así como más abierto. Y en este mapa, vamos a ver, aquí está. Ahí está Jericó, aquí en la parte de abajo, donde está este puntero muy grande. ¿Sí? Ahí está Jericó, acá está Betel, Ai, por aquí estaba también. Pero tuvieron que subir arriba, acá arriba, y acá está Siquem. Y aquí donde está Siquem hay dos montes. Y en estos dos montes, uno de ellos se encuentra el monte Ebal. Allí es donde tiene que construir el altar. Esto es un poquito más difícil de ver, pero acá está el monte Ebal, acá arriba. ¿Sí? Aquí está Siquem. Ok. Fíjate lo que dice Deuteronomio 27, del 4 al 5. Dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, o sea, esto no se lo sacó de la manga Josué. Fíjate lo que dice Deuteronomio 27, 4 y 5. Dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy. ¿En dónde? En el monte Ebal. O sea, las instrucciones de Moisés eran claras. Aquí es donde me vas a construir un altar. Y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios. Altar de piedras. Dice: no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Ahí está. Ahí se me movió el círculo ahí. Se me movió ahí, pero ahí, más abajito, ahí está el monte Ebal. ¿Ok? Josué 8:33, checa el dato. Regresando a Josué capítulo 8. Dice: y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba ¿cómo? Estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros, claro, habían algunos que de repente a lo mejor se habían rendido y ahora estaban siguiendo las creencias de Israel. Dice: como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. Estaban los dos montes ahí y ahí está Siquem en medio. Volteas para un lado, ahí está el monte Ebal. Volteas para el otro lado, ahí está el monte Gerizim. Dice: de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Entonces, la razón por la cual este lugar es tan importante es de que estas montañas están ubicadas también en el mero centro de la tierra prometida. Mira, la tierra prometida, y ahí en el mero centro está ubicado este altar. Lo había ordenado Moisés y ahí es donde quería que estuviera. Así que cuando Josué estaba comenzando la conquista de la tierra, él sabía la importancia de una correcta relación con Dios. Él sabía la importancia de una correcta adoración a Dios. Relación, adoración. Y por eso construyó en este altar en el monte Ebal. Ahora, han habido algunos arqueólogos también que han descubierto algo de ruinas. Y de hecho han encontrado unas grandes rocas, porque aquí decía que tenían que ser piedras enteras. Y ahí en el monte Ebal, y donde estos arqueólogos dicen: pues es que tiene que ser aquí, no hay otra. O sea, con estas rocas tan grandes, seguramente es aquí donde estaba. Vayamos a la siguiente observación, la observación número 3. El altar fue construido en conformidad específica a la ley mosaica. Fíjate el versículo 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Y dice: como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahora, de hecho, fíjate, estos arqueólogos, cuando han descubierto estas piedras, han descubierto que eran
tan grandes que podían encontrar ahí o escribir 3 veces el libro de Deuteronomio. Así de grandes. Estaban así. Era un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Ahí, ¿qué hicieron? Dice, ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. De piedras enteras. 27:6 de Deuteronomio. Ahí está. Les estaba diciendo cómo tenía que ser las piedras. Desde Deuteronomio 27 aprendemos que no podían ser piedras que iban a ser rotas, quebradas o cortadas de ninguna forma. Cuando se trata de adorar a Dios, debe ser en los términos de Dios. No, Señor, es que yo te voy a adorar de esta manera, o yo te voy a servir, Señor, cuando esto o cuando aquello. Es en los términos de Dios. La mujer samaritana le decía a Jesús, bueno, es que ustedes dicen que deben de adorar allá y nosotros decimos que debemos adorar acá. Hey, espérate, tranquilo. La adoración es como en espíritu y en verdad. ¿Sí? Es en los términos de Dios. Si vamos a adorar a Dios, el enfoque debe ser en obedecer la palabra de Dios. Así que cuando se trate de adorar a Dios, debe ser en sus términos, para adorar a un Dios en sus términos, y uno debe pasar por un altar. ¿Cuál altar es ese? La cruz de Cristo Jesús. Ese es nuestro altar. El sacrificio que Él ya realizó por nosotros, allí es donde debemos de pasar. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a ver. El altar fue construido para presentar ofrendas al Señor. Checa el versículo 31. Dice, como Moisés, siervo de Jehová, bueno, me adelanto, dice, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y dice, subrayo, ofrecieron sobre él, ¿qué? Holocaustos a Jehová, y le puse en letras en negrito, dice, y sacrificaron ofrendas de paz. La traducción viviente dice, ofrendas de paz al Señor, y la versión internacional me gustó esta traducción porque dice, sacrificios de comunión al Señor. ¡Wow! El propósito específico de ese altar era ofrecer holocaustos, ofrendas de paz a Dios. Y las ofrendas, los holocaustos, eran ofrendas quemadas, y esas significaban o simbolizaban la entrega completa o rendición a Dios de un individuo o de un grupo. Los holocaustos es lo que significaba. Era una ofrenda hecha por alguien que por supuesto era un creyente. No era una ofrenda para pedir perdón de los pecados. Era una ofrenda de rendición. Aquí estoy, una ofrenda de renovación. Era una ofrenda de santificación y de entrega. Pero la ofrenda de paz, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, la ofrenda de paz tenía un enfoque de tener una comunión pacífica con Dios. Entonces, cuando tú combinas estas dos ofrendas, nos estamos dedicando a Dios y queremos mantener una estrecha comunión con Dios. ¿Qué tanto? Es más, hoy en la mañana nos acercamos a la palabra de Dios. Ustedes saben cómo es su relación con Dios. Checa bien el dato, así es como Dios quiere, una adoración perfecta y que siempre sea a través de la Escritura. Cuando tú o la iglesia tiene un enfoque en la adoración y en la palabra de Dios, cuando tiene el deseo de tener una relación estrecha con Dios, entonces vas a experimentar una relación pacífica con Dios y vas a experimentar también victoria. Esa es una victoria garantizada. Acción número 2. Eran 3 acciones que vamos a ver el día de hoy. Ya me lo termino, faltan 4 horas. Josué copia la palabra de Dios escrita, versículos 32 y 33. Fíjate lo que dice: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ahí no había fotocopiadoras, así que seguramente iba a ser una tarea algo muy interesante, pero estaban copiando la ley de Moisés, la cual escribió delante, dice, de los hijos de Israel. Fíjate, algo interesante, ponte a pensar cuánto tiempo se debió haber llevado escribir esta escritura delante de todos y luego después leérsela a todos. Y a veces cuando ya llevamos media hora en la iglesia ya queremos irnos, o 1 hora, se nos hace mucho. Le dice, escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. El 33 dice, y todo Israel, con sus ancianos, oficiales, jueces, en pie, ahí estaban, en presencia de los sacerdotes. Ellos eran los que llevaban el arca del pacto de Jehová. Había extranjeros, había naturales.
Ahí estaban todos, tal y como Él lo había ordenado. Cheque el dato. Deuteronomio 27. Sigo regresando a 27 porque nos dan detalles y cómo todo se estaba siguiendo al pie de la letra. Moisés había exigido que encontraran grandes piedras y que las cubrieran con cal. El 27:2 dice: y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y el 3 dice: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye oro y plata. ¿Así dice? Ay, perdón, no, leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. ¿Te fijas cómo con precisión Josué se aseguró? Esto era importante, hacer con precisión. El versículo 8 dice: y escribirás muy claramente en las piedras. Mira, si yo escribo algo en un papel, vas a decir son hormiguitas agarradas de la mano. Escribo feo, en serio, es feo. Mi hija el otro día dice: oh, papá, tú escribes bien feo. Sí, sí. Escribo, haz de cuenta, como doctor. Sí, pero escribo como doctor con Parkinson. ¿Sí? Está peor. Sí. Pero Dios aquí dice: y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¡Wow! Con precisión. Fíjate lo que dice Josué 8:33. Ahora vamos a poder observar aquí en este 33 que todo Israel observaron la copia de la palabra escrita. Ancianos, oficiales, jueces, sacerdotes, levitas, los extranjeros, los naturales. Y bueno, entre esos extranjeros se encontraba seguramente Rahab y toda su familia. Ya vimos esa historia. Todos aquellos que se habían rendido, ¿no?, y que habían adoptado la fe de adorar al Dios de Israel, todos ellos, ¿cómo estaban? De pie. Y dice al principio: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie. ¿Cómo estaban? De pie. Hoy disfrutamos de unas sillas muy cómodas, ¿verdad? Pero se leía todo de pie. Todos estaban de pie, mientras que la palabra de Dios estaba copiando. Ahora solo piensa en esta reverencia, ¿no? En la reverencia y el respeto que hay aquí por la palabra de Dios. Cuando tú tienes a líderes y cuando tú tienes a gente que está reverenciando la palabra de Dios a este nivel, tienes un grupo que está garantizado para recibir las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Acción número 3. Josué, ¿qué hace? Lee la palabra de Dios escrita. The written word of God. Entonces se pone a leerla. Fíjate lo que dice el versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora vamos a ver el 35. Dice: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de todas las mujeres, de todos los niños, de todos los extranjeros que moraban entre ellos. Todo se leyó, con todos, desde los chiquitos hasta los grandes. Aquí hay 4 observaciones que quiero mostrarte y con eso terminamos. La palabra de Dios fue leída sistemáticamente. Cuando dice que se leyó toda, precisamente así como nosotros estudiamos aquí, terminamos todo Efesios. ¿Te acuerdas de pe a pa? Y ahorita estamos, Dios mediante, gracias a Dios, avanzando poco a poco en el libro de Josué. Y de pe a pa, de una manera sistemática. La palabra de Dios contenía bendiciones y maldiciones. Ahorita voy a elaborar un poquito sobre eso. La palabra de Dios fue leída sistemáticamente por Josué. Y la palabra de Dios fue leída cuidadosamente para todas las personas. Mira, en la primera, déjate muestro esto, el 34. Dice: leyó todas las palabras de Dios. Aquí fue leída sistemáticamente la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice, te lo voy a leer yo porque lo tengo aquí apuntado, no lo puse ahí en un slide. Pero Deuteronomio 27:14 dice: los levitas tomarán la palabra y en voz alta le dirán a todo el pueblo de Israel. Aquí no era como estar hablando despacito y suavecito, no, estaban leyendo para que todo el mundo escuchara.
La segunda observación es que la palabra de Dios contenía bendiciones y maldiciones. Y esto se me hizo bien interesante porque no solo leyó pasajes que son positivos. ¿Sí? Hay ciertas iglesias que son consideradas user friendly o son iglesias que son consideradas seeker sensitive, ¿sí? Que son sensibles al buscador. Eso es a lo que me refiero. Y entonces están diluyendo la palabra porque, hey, no quiero incomodar, ¿sí me entiendes? Al que llegó. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y fíjate lo que hicieron aquí. Leyeron todo lo que contenía, todo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene bendiciones y también contiene maldiciones. ¿Sí? Precisamente las iglesias que tienen filosofía Star Wars y que tienen filosofía Starbucks, precisamente lo que están haciendo es diluir el evangelio. Están haciendo como un tipo coco wash, si te lo pongo de otra manera, ¿no? Entonces, Dios puede bendecir, pero también Dios es un Dios que puede maldecir. Y ya lo vimos anteriormente. Dios es un Dios que puede salvar, pero también Dios es un Dios que puede condenar. Mucha gente dice, es que Dios, si Dios es amor, ¿por qué va a mandar a un pecador al infierno? ¿Verdad? Yo lo que no entiendo es cómo un hombre bueno, entre comillas, puede rechazar a un Dios de amor. Porque Él ya desplegó todo su amor ahí en la cruz. Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, quien derramó su sangre por todos. Pero esa salvación solamente puede tomar efecto para aquel que se rinde, al que adora al verdadero Dios, el que se enfoca intensamente en la palabra de Dios, al que viene arrepentido de sus pecados, que los confiesa y se aparta. Entonces ese hombre sí puede experimentar la bendición del Señor y puede experimentar victoria. Entonces, si te enfocas en lo que es verdadero y correcto, tienes una verdadera comprensión de la palabra de Dios, las cosas van a ser muy diferentes. Déjame adelanto aquí a la tercera observación. La palabra de Dios fue leída por Josué de una manera sistemática. ¿Te imaginas tú si tuviéramos el presidente de los Estados Unidos o el presidente de la República Mexicana o de la República Dominicana? ¿Qué más? ¿Alguna otra nación aquí representada? ¿No? ¿O son ni de aquí ni de allá? Porque hay otros, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. De la República ni de aquí ni de allá. Pero te puedes imaginar que el presidente de los Estados Unidos estuviera ante toda la nación de pie en un podio ahí en la Casa Blanca y él estar leyendo la palabra de Dios para toda la nación. Esto es lo que estaba haciendo Josué ante la nación de Israel. ¿Te imaginas que tomara el presidente la Biblia, la abra, la lea? Eso es lo que estaba haciendo Josué. Hace poco aprendí que en la República Dominicana está en la Constitución de que en las escuelas públicas se puede leer la palabra de Dios, ¿sí o no? Y en la bandera, es más, búsquenla, googleenla, porque Google sabe muchas cosas, más de lo que tú te imaginas, hasta de ti. Pero hasta la bandera, en el símbolo, tiene ahí el escudo de la bandera, tiene un símbolo referenciándose a la escritura, a la palabra de Dios. Es por ley que se puede leer la palabra de Dios en las escuelas públicas. Ojalá y eso pudiera ser aquí en nuestro país. Amén. Sí. Entonces la palabra de Dios fue leída por Josué. Increíble, ¿no? Y la última observación, ya terminamos. En el versículo 35, la palabra de Dios fue leída cuidadosamente para todas las personas. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Échale un vistazo muy serio aquí al 35. Mira, cuando Josué leyó la palabra de Dios que enfatizaba las bendiciones y las maldiciones, fue para todo Israel, para todos. Las iglesias user friendly o fácil de usar, o las iglesias seeker sensitive o sensibles al buscador, no hacen esto. O las iglesias tipo Maruchan. ¿Sí conocen? ¿Saben lo que es Maruchan, verdad? ¿No?
Los que no conocen la Maruchan, es una sopa. Es una sopa que nomás le echas agua, la metes al micro, ¿verdad? Y sale, ¿no? Ese tipo de iglesias no exponen la palabra de Dios de una manera sistemática. Y no le hablan a la congregación de que deben de adorar al Dios verdadero. Hubo un enfoque serio aquí en las Escrituras. Aquí se trata de que comprendan todo el consejo de Dios. No se trata que nomás de agarrar un versículo aquí, agarrar un versículo allá, agarrar otro versículo por allá y yacuyá y quién sabe qué. Ya no decía, se oye como canción. Pero no se trataba de adaptar algo para complacer a alguien. De una manera sistemática se estudiaba, se leía, se comprendía para todas las edades. Demos gracias por Kids Connection. Ahí están unas hermanitas sirviendo a nuestros niños. Pero nuestros niños están escuchando la palabra a su nivel. Y hoy me gozo porque sé que están aprendiendo de misiones. Hermanos, ahí están nuestros misioneros. Tienes un hijo allá adentro, dale gracias a Dios que alguien está hoy exponiendo su palabra. Oremos por ellos. Oremos para que no solamente los niños, sino también nosotros los grandes aprendamos sobre misiones, porque tenemos el privilegio de ser colaboradores con Dios en alcanzar a este mundo. Ahora, ¿por qué Josué tuvo este enfoque? Porque este es el enfoque que lleva las bendiciones de Dios, básicamente. Fíjate bien, Josué lee la palabra de Dios de una manera sistemática, lee las bendiciones, lee las maldiciones, fueron leídas por Josué, pero cuidadosamente para todas las personas. Aquí lo que quería Josué era que todos, de todas las edades, tuvieran respeto para la Escritura. Vamos a ponernos en pie. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos. Hermano y hermana, que el día de hoy estás acá. No es una casualidad que estemos el día de hoy tal vez viendo un pasaje que a lo mejor no vemos muchas cosas extravagantes como los hemos visto últimamente. Pero hoy estamos viendo que la clave para las bendiciones de Dios en la iglesia es en un enfoque sistemático en la palabra escrita de Dios. Y que nosotros estemos dispuestos a obedecer todos los aspectos positivos y negativos de la palabra. Este es el enfoque que garantiza la victoria con Dios en todo momento, en cualquier circunstancia y ante cualquier enemigo, ante cualquier reto que venga a nosotros. Dios está con nosotros, hermano. El éxito, la bendición de Dios para cualquier persona, para cualquier organización, para cualquier iglesia, es el mantener una adoración reverente y enfocándose intensamente en la palabra escrita de Dios. Ahí donde estás, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Padre, gracias por permitirnos el día de hoy acercarnos a esta porción bíblica. Somos retados, Señor, a ser verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. De no jugar a la iglesia, de no jugar a hablar como un cristiano, sino tener un corazón rendido ante ti. De tener, Señor, una disposición para servirte en todo momento. Queremos disfrutar, Señor, de tus bendiciones y disfrutar también de la victoria, estando intensamente enfocados en tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta porción que nos recuerda tal vez algo muy básico, pero es algo tan importante para el día de hoy. Alrededor nuestro se construyen templos budistas, alrededor nuestro hay mezquitas musulmanes, alrededor nuestro hay templos hindús, alrededor nuestro hay templos a la Santa Muerte, Señor. Permítenos, Señor, que nuestra vida sea un altar a ti, Señor, donde tú puedas venir, Señor, y ver este sacrificio vivo de nuestras vidas, agradable ante tus ojos. Padre Dios, que esta sea la oración de todos y cada uno. En el nombre de Cristo Jesús.
así con los rostros inclinados, hiciste esta oración al Señor, levanta y baja tu mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Glorificado sea el Señor. Adoremos ahora para concluir. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, adoremos.